Buenos días. Para nosotros es un verdadero honor presentar al doctor Rafael Torres Collado, presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas, además codirector del Máster de Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía de la Universidad de Valencia en España. Él también preside la sección del Colegio Médicos de Valencia. Ha sido una personalidad porque ha dedicado mucho tiempo, tiene un currículum brillante y ha dedicado mucho tiempo al desarrollo de la medicina integrativa, en la cual es un gran exponente. Le damos la bienvenida a la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Desarrollo Humano al doctor Rafael Torres Collado y pedimos un aplauso para él. Muchas gracias, compañero y amigo doctor Rómulo Rodríguez. Bien, vamos sin más a ver un tema muy interesante. Siempre aquí en este foro, la mayoría de veces, temas de salud. Hoy vamos a ver ese tema del bienestar, exactamente qué es. Empecemos situándonos, 1948, la definición de la OMS, que a veces no la hemos entendido bien, ¿no? La salud es un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no una mera ausencia de enfermedad. Entonces, no consiste en reducir el malestar, sino realmente en qué consiste ese vivir en bienestar. Vamos a ver cómo lo centramos. Quizás esa búsqueda de bienestar, de la felicidad, de la satisfacción de la vida, sea lo que más ha movido muchos condicionamientos de nuestra sociedad. Muchos intentos, pero también es difícil encontrar cómo medimos esa felicidad y demás, y eso es lo que hoy, durante esta mañana, vamos a intentar acotar qué podemos hacer y exactamente qué es el bienestar. Desde siempre ya los filósofos ya empezaron constantemente ya, desde Aristipo, los hedonistas, pues que decían que bienestar era estar muy a gusto, muy bien, de forma muy agradable y demás. Ya los epicúreos, poco más tarde ya, empezaron ya un poco por la prudencia, de decir, no, mira, igual que los estoicos, ya buscar también en evitar el dolor, ¿no? Un poco fueron viendo. Y luego ya, pues, un poco más tarde, ya en el siglo XVIII, los filósofos utilitaristas, ya siendo más prácticos, decían, vamos a ver, maximicemos lo bueno y minimicemos lo malo, pero siempre un poco desde un punto de vista más o menos práctico y cuestionándose lo que es la vida. Por supuesto, aquí opinaron todos, Sócrates, Platón, Aristóteles, pues coincidieron en parte en que había que poseer y desarrollar una serie de virtudes y que el desarrollo armónico de esta serie de virtudes y capacidades era lo que definía un poco al ser humano e intentaba ser. A mí me gusta Séneca, porque se acerca un poco más a todos los temas de salud. Dice que hay que vivir de acuerdo con la naturaleza, es parte de nosotros la naturaleza. Dice que, bueno, está muy bien ser feliz, los placeres y demás, pero siempre también con una sabiduría, con una rectitud, pensando bien lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y que luego, pues a veces también que nos pasa que es un gran experto y desarrolla mucho de que el tiempo nos huye, algo que también ahora lo notamos más con todo esto, que el tiempo huye y que realmente, pues que dice que a la vida la tememos como mortales mientras la deseamos como inmortales. Entonces, te dice a veces, pues simplemente, yo creo que siempre es muy bueno leer a los filósofos porque en el fondo no ha cambiado tanto la vida en todos estos siglos y a veces casi milenios, ¿no? En el fondo las cosas vitales están ahí. Pues él invita simplemente a regocijarse con la vida. Y temas lo que tenemos de la actualidad. Pues estamos intentando vivir o estudiar el bienestar, pero también nos encontramos que a día de hoy, desgraciadamente esto está mucho, lo estamos viendo en todos los medios de comunicación, lo que se llama el malvivir, el que realmente no solamente en las sociedades desarrolladas del mundo occidental o en vías de desarrollo, sino que hay personas que en estos momentos son los condenados de la tierra, los que van de un sitio para otro, los que realmente debido a las guerras, y entonces esta especie de dolor que estamos viendo por las fotos, que nunca es como vivirlo en la realidad, cambia, pero con todo ahí se ve, y entonces siempre y cuando la ciencia del bienestar no llegue a todos, realmente pues no llegará a ser ciencia porque no se podrá generalizar. Es un tema serio.
Y luego un poco también aportaciones, un poco, eso por una parte la filosofía, la realidad, la ciencia, pues bueno, el estudio del bienestar, la felicidad ha sido relativamente muy tardío. Aquí pues la segunda década del siglo XX se empezó un poco a estudiar, y al final incluso Seligman, ahora hablaremos de él porque es un personaje importante, y después un poco la devastación de la Segunda Guerra Mundial, fijaros, estamos hablando de 1950, pues ya es cuando empezaron a plantearse ese bienestar y sobre todo los países más nórdicos, hablaron ya, se llegó a acuñar welfare state, el estado del bienestar, como un tema ya especial. También los avances de la medicina, indiscutiblemente, a partir de 1980 pues se ha aumentado mucho estos avances y ha aumentado la calidad de la vida la calidad de la vida de los pacientes y la población en general, y un poco se empiezan también a plantear lógicamente decir, vamos, más calidad, pero, o sea, más cantidad, pero con calidad. Es un tema muy importante vivir con intensidad. También se tocó desde diferentes puntos, estamos tocando diferentes puntos porque es muy difícil acotarlo, y de hecho se está acotando. Cuando hay muchas definiciones y muchos intentos de alicatarlo, es por eso, porque realmente es un tema muy difícil, pero por otra parte muy necesario, como ahora veremos. Desde el ámbito sociológico, se hicieron varias encuestas, sondeos y demás, y entonces se llegó un poco al concepto de bienestar psicológico por ir un poco encontrando, acotando el tema. Y desde aquí ya Diener en el 2003 pues, habló sobre el afecto positivo y negativo, la satisfacción global de la vida y la satisfacción específica en dominios o áreas concretas. Es decir, sabéis que en ciencia todo lo que no se puede medir no podemos defenderlo científicamente, y hay gente que se atreve a decir que no existe, que es el gran problema que tenemos con el cientifismo hoy. Entonces aquí es difícil medir toda esta serie de cosas, pero bueno, es el intento que se está haciendo ahora. ¿Te refieres a afecto? Es la afectación. Sí, ¿no? Sí. Aportación también de la ciencia, después hubieron varios, por ejemplo con Schopenhauer, que te habló de forma pues que cosas muy concretas, que lo más directamente contribuye a nuestra felicidad es el humor jovial. Es que a veces cosas de estas que parecen tontas, porque esta buena cualidad encuentra inmediatamente su recompensa en sí mismo, es decir, que a veces siendo alegres ya conseguimos ser feliz, que no es fácil. Esas son aportaciones que hicieron ya determinados investigadores, y podríamos decir que esta aportación de la ciencia, pues, como conclusión, por ir definiendo indiscutiblemente, en la medida que definamos estaremos un poco más cerca, pero no dejará de ser definiciones un tanto reduccionistas a día de hoy, que es un componente importante del bienestar psicológico que conlleva algo tan sencillo como sentirse bien y además no sentirse mal, que tenemos de bueno, y cómo podemos usar esos dones para construir buenas ideas y hacer un mundo mejor. Porque claro, es decir, también estudia mucho decir que yo puedo, qué tengo de bueno para poderlo potenciar, que es el quid de la cuestión, y así poder llegar a un desarrollo lo más pleno posible del bienestar. También aparecieron, aparte de aquí, pues también hay que echar mano de esos acontecimientos históricos importantes que hubieron ya, fijaros, 1789, la Revolución Francesa, ya aquello que sabemos todos por la historia, y fijaros lo que se decía, libertad, igualdad y fraternidad, qué tres palabras tan bonitas y que se llevaron a hacer en aquellos momentos. Y, por supuesto, todo esto se sabía que conllevaría un mayor bienestar, que es lo que estamos un poco intentando. Y luego también en la declaración de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio del 76, hablando sobre la vida, la libertad, la felicidad, toda esta serie de temas, pero que a veces, cuando a día de hoy incluso los oímos en los políticos, nos da un poco de risa y nos dice postureo político, ¿no? Y no dejamos de creerlo. Entonces ahora incluso, yo por lo que estoy viendo aquí ahora en México, estáis en un momento importante, por lo que he estado un poco viendo, y me ha gustado porque a veces desde fuera nos perdemos, y os diré por qué, porque te dicen, elecciones, ha ganado este, pero sin embargo nombran de presidente al otro, porque como tardáis un tiempo en, no sé si es bueno o malo, en que entre el nuevo presidente y demás, pues entonces ya no sabes quién ha ganado, ni quién lo que quiere, ni lo que no quiere, o sea, entonces, pero que aquí ya sí que he comprendido muy bien el cambio que posiblemente pueda venir, o que os planteáis realmente pueda ser un cambio, pienso que bastante revolucionario en tiempo, vamos a verlo, entonces, pero que a veces se hablan de palabras, pero que muy bien ya con nuestra cultura política decimos hechos, no palabras. Bueno, pues aquí, pero también las palabras son importantes.
Pues después también incluso, fijaros, en 1812 tuvimos una Constitución española muy avanzada, que decía que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda la sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. El fin de toda sociedad política. Eso es ahí. Los hechos, pues cada unidad saca sus conclusiones. Y dentro de estos acontecimientos históricos, esa idea de bienestar subyace sobre todo el siglo XIX, el estado del bienestar, y sobre todo, pues eso, tras la Segunda Guerra Mundial es cuando se desarrolla más, y sobre todo pues los países nórdicos europeos, que lo han conseguido en parte, porque a día de hoy están muy bien situados en cuanto a bienestar. Estamos hablando de Suecia, Noruega, Dinamarca, y luego veré que os he traído aquí una relación de los países de mayor bienestar y felicidad, y veréis cómo están. Y la idea de que el Estado debe proteger y cuidar a sus ciudadanos, eso es un poquito el tema, con sus seguridades sociales, Alemania, pero en estos momentos hay, de lo que yo estoy viviendo, también hay una especie de, entre lo que es la socialdemocracia, que podríamos llamar de proteger, y otra la sociedad liberal, esa especie de pugna que estamos viviendo en todo momento de apoyar más o no. Y os diré que realmente yo pienso que ha habido podríamos decir que un retroceso en todo lo que es el bienestar, porque hay más diferencias, y en el momento que hay más diferencias en esa especie de bienestar general, de ese paraguas que protege a toda la sociedad, pues un poco está habiendo distancias. Y luego otro punto importante para ir ya, digamos, poniendo todos los pilares o todas las patas de esa mesa que constituye la ciencia del bienestar, el Producto Nacional Bruto, y esto un poco para los políticos interesante, no tiene en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o disfrute en sus juegos. Es decir, el país puede tener un alto poder o un alto nivel en su Producto Nacional Bruto, pero a veces no influye. Y no incluye la belleza de nuestra poesía, la fortaleza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate público o la integridad de nuestros funcionarios. No mide nuestro ingenio ni nuestra valentía, ni nuestra sabiduría, ni lo que aprendemos, ni nuestra composición, ni nuestra entrega a nuestro país. Lo mide todo, excepto aquello que hace que la vida merezca la pena. Lo he leído textualmente porque estas son las frases de Robert Kennedy en el 68 en la Universidad de Kansas, y creo que es muy bonito, es una descripción muy interesante de lo que también pueda ser el bienestar, y que un poco esa parte económica... Bueno, le costó la vida, eso es un poco el tema, ese es el tema y que sigue vigente hoy en día, de que a veces los librepensantes en los cuales queremos estar y debemos hacer, pues nos cuesta muchos disgustos, y tenemos que echar mano de lo que vamos a aprender un poco hoy para esa fortaleza interior, potenciarla, porque realmente, pues como bien decía, pues le costó la vida, desgraciadamente. Y siempre mueren los que no tienen que morir. Entonces, hablando de esta economía muy importante, pues que los indicadores económicos sería una visión, diríamos, reduccionista del tema y falseadora de la libertad, porque lo importante sería ese PIB que coincidiera con el crecimiento genuino que reunía toda esta serie de cosas que habíamos dicho, y que vemos que parece estancado los últimos años, mientras que el primero crece. O sea, lo que está viendo es que el PIB crece en algunos países, pero ese crecimiento que llegue a todas las características que hemos comentado antes en esta magnífica definición que hizo Robert Kennedy, pues que realmente hay una disociación. Esta disociación, pues debemos de intentar que las condiciones objetivables de los ciudadanos, transporte, comunicación, salud, vivienda, que son interesantes, pues también vengan con esas otras más subjetivas de integración, cohesión, satisfacción y demás. Es decir, que la calidad de vida tiene que reunir ambas partes. La economía, que tengamos muy bien una casa, que tengamos muy bien el transporte, que tengamos una buena ciudad, pero por supuesto también un poco esas sensaciones subjetivas y sobre todo de crecimiento personal, porque es muy importante el crecimiento personal, y esta clase podría ser una clase también de crecimiento personal, porque realmente lo que la OMS ya lo dijo, que lo que se tiene que intentar es al máximo de las potencialidades que tiene el ser humano, porque si conseguirá de esa forma ser feliz, incluso si ser feliz, pues tendrá menos problemas de salud, tendrá un montón de cosas y vivirá más plenamente, que es en el fondo lo que estamos intentando aquí en esta
conferencia de hoy, no solamente reducir a los factores que hemos hablado durante esta semana de cómo conseguir la salud, sino también esta especie de, esto sería un poco el que cerraría un poco todo el tema de estar bien, sanos y disfrutar de la vida. Richard A. Sterling es un catedrático muy reconocido y es el que habló muy bien de la paradoja de Sterling en cuanto a que planteó que el crecimiento económico no incrementaba el bienestar de los ciudadanos. Entonces es el que habló y desarrolló muy bien. Y entonces, claro, cuando estas ideas las hace un catedrático de reconocido prestigio de la Universidad de California, pues entonces se le hace mucho más caso. Pero lo que era un tema que era claro y que realmente se veía. Y luego, también un tema importante, es decir, esa visión más amplia de qué hacemos, cómo estamos, cómo vivimos, también la ecosfera, y a día de hoy creo que no hay que defenderlo mucho, es decir, toda esa naturaleza que también nos acoge y que a veces a día de hoy vemos que desgraciadamente no se está respetando. Necesitamos que los patrones de crecimiento y desarrollo en los países que además vemos que los que crecen mucho, como hablamos, China y demás, sin embargo, se saltan un poco por el forro el tema de los impactos ambientales. Es muy importante esa especie de ciencia de la sostenibilidad que debe hacer que se vincule el conocimiento científico con la acción política y social para que tengamos un planeta habitable. Si no, ¿de qué va a pasar? O sea, si el planeta no está bien, nosotros no estaremos bien. Ya podemos cuidarnos nosotros, que si las plantas que comemos, y lo vamos a ver aquí, no están bien cultivadas, pues se pierde mucho toda su capacidad de alimentarnos y demás. Es decir, aquí son las mismas reglas para nosotros que para la naturaleza. Entonces tenemos que exigir a nuestros gobernantes que realmente planteen que en sus estrategias de crecimiento y desarrollo que nos cuiden esa naturaleza, esa ecosfera.